Comienza el noticiero geopolítico de los Vara, de fin de semana. Como ya sabéis, hay dos temas en los que me encanta actualizaros semana tras semana. El primero de ellos es Sri Lanka y en segundo lugar tenemos las crecientes tensiones entre Israel y Palestina. Sé que algún día la situación en Sri Lanka se normalizará, pero que no va a pasar rápidamente y por desgracia la cuestión palestina no va a desaparecer pronto. El caso es que semana tras semana siguen ocurriendo cosas en este frente. En el caso de Israel, esta semana el evento principal ha sido el funeral de la periodista Shirin Abu Akleh, que murió asesinada de un disparo en la cabeza a pesar de llevar un casco, mientras se informaba de una intervención de la policía israelí cerca del campo de refugiados de Jenin, en el noroeste de Cisjordania. La veterana periodista del canal Al Jazeera era muy conocida y muy respetada precisamente en Cisjordania y cubría a menudo los enfrentamientos entre Israel y palestinos. Ambos bandos culpaban al otro de la muerte de la reportera en el fuego cruzado y el ejército israelí ha publicado vídeos de las cámaras de la policía en las que se ve a las tropas que fueron sometidas a intensos tiroteos. Sin embargo, y a pesar de la conmoción que ha causado la polémica sobre su muerte, mucho peor para el prestigio del ejército israelí ha sido su actuación en el funeral contra el cortejo fúnebre. Las imágenes de miembros del ejército apaleando a personas que sostenían el ataúd ya han dado la vuelta al mundo entero. La verdad es que esas imágenes son verdaderamente espantosas y se justifican escasamente con las afirmaciones de la policía israelí, que asegura que no intervino hasta que empezaron a recibir pedradas por parte de una enorme multitud que estaba acompañando al féretro. Poca excusa para la situación que produjeron y que añade un punto de humillación y rabia en los palestinos y en general en todos aquellos que creemos que un entierro es un momento especialmente sagrado y que todas las personas tienen derecho a despedirse de los suyos, no solo sin que les molesten, sino además sin que sean apaleados. Es cierto que en esta región del mundo no hace falta mucho para que los sentimientos se extremen, pero estos hechos muestran la imposibilidad de que un conflicto de ya más de 60 años se encuentre en una solución rápida. Y va a dar lo mismo que las investigaciones por parte del fiscal palestino o de las autoridades israelíes determinen que la bala partió de un bando o del otro. Nada de esto es relevante para la sensación universal de que Palestina e Israel jamás encontrarán un punto de convivencia pacífica, sencillamente porque este punto de comunión es imposible de encontrar a estas alturas. Las tensiones en Cisjordania seguirán escalando y desescalando mientras las dos partes se alejan un poco más cada vez de dar una solución pacífica a este conflicto. A mitad de esta semana nos desayunamos con el corte de gas por parte de Rusia, aparte de Europa, en concreto el cierre del gasoducto Yamal como represalia por las sanciones internacionales. La medida consistía en prohibir a Gazprom la cooperación con la empresa polaca Europol Gaz y otras también, pero esta en concreto Europol es la que gestiona la sección polaca del gasoducto Yamal. Al mismo tiempo se produjo el corte parcial de gas que proviene de Rusia, atravesando Ucrania por decisión de las autoridades ucranianas. En cualquier caso, sabemos que el gasoducto Yamal ha ido reduciendo ese volumen de gas desde otoño del año pasado. Y lo cierto es que cada vez tenía menos importancia. Tampoco creo que sorprenda a nadie este corte de gas después de los anuncios que Bulgaria y Polonia hacían de que no renovarían los contratos de gas con Rusia que vencen a finales de este año y que se hubieran negado a pagar en rublos. Además, ambos países se abastecen de este gasoducto, por lo que el corte de gas que anunció Rusia se realizará cerrando el mismo. Pero el impacto sobre las cuentas rusas y sobre la capacidad de abastecimiento de estos países ya estaba dándose por descontado desde hace algún tiempo, con lo que ni ha sido una sorpresa ni cambia la situación actual de una forma radical. Pero lo que hay que preguntarse es qué busca en realidad Rusia con este corte de gas, si es un corte de gas que ya era previsible y que además no parece que vaya a producir un gran daño. Y nos parece que Rusia sanciona a estas filiales de Gazprom con un primer objetivo en la cabeza: incrementar el precio del gas y desestabilizar el mercado. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, anunció que las empresas rusas no tendrán relaciones con compañías europeas sancionadas y que por lo tanto no las proveerán de gas, un subterfugio para presionar los precios en un momento del año en que la demanda se reduce, y también lo hacen los precios y los ingresos rusos. Poned esto en relación con lo no bien que le está yendo la ofensiva militar a Rusia. Por otra parte, un segundo objetivo podría ser poner en problemas a Alemania, pero no se prevé que el corte del gasoducto Yamal vaya a producir un desabastecimiento de gas en Alemania por varias razones. Bueno, empezando porque el Yamal no es la principal fuente de gas para Alemania. Lo es el Nord Stream 1, que de hecho sigue abierto. Y aunque el flujo de gas del gasoducto Yamal en el punto de Kozhrati se ha reducido a cero, en el Nord Stream sigue siendo estable, pasando por ahí todavía 170 millones de metros cúbicos de gas al día. El peligro ahora viene por el flujo que proviene desde Ucrania, por el corte que han realizado los propios ucranianos y que se ha reducido a la mitad, de 110 millones a 55 millones de unidades.
Recordad que el flujo del Yamal ha ido reduciéndose de forma progresiva desde antes de la guerra y que ha estado además en reversa mucho tiempo. Y ha estado en reversa por una razón muy concreta, es que había que permitir a Polonia, sobre todo, y un poco a Bulgaria, rellenar en parte sus almacenamientos de cara a prescindir del gas ruso. Las necesidades de gas de Alemania se reducen en la primavera y en el verano por las crecientes temperaturas, por lo que en este momento la reducción de la provisión del gas no supone un problema para el funcionamiento del sistema industrial alemán. Otra cosa será lo que vaya a ocurrir el próximo invierno, que es el verdadero problema al que se van a enfrentar los alemanes, y que ya están tratando de solucionar con las famosas regasificadoras flotantes. Al principio se hablaba de que habían contratado una a la empresa japonesa Mitsui, pero parece que ya tienen el plan de invertir un total de 2.000 millones de euros para conseguir otras 3 más en los puertos de Hamburgo, Wilhelmshaven y Rostock. Un último punto que se ha señalado es que esto podría ser un ataque contra el proceso de reabastecimiento de los almacenes de gas por Europa. Y bien podría ser una estrategia que afectara y debilitara esta capacidad, con la intención de que lleguemos al invierno en mala situación. Ahora mismo la capacidad de almacenamiento en Europa a 13 de mayo es de casi el 39%. Y si vamos por países, Austria lo tiene un poco mal, porque depende mucho y solo tiene el 25% relleno. La República Checa está al 50%, aunque no tiene depósitos muy importantes. Alemania está al 40%, que son los depósitos más grandes de toda Europa. E Italia, que tiene los segundos depósitos más importantes, está al 43%. Si os preguntabais por nosotros, los españoles, estamos actualmente al 64%, pero ni tenemos una capacidad de almacenamiento importante ni tampoco mucha necesidad de ello gracias a nuestras 6 regasificadoras, de las cuales podemos presumir en estos tiempos, aunque hace tiempo a todos nos pareció una tontería tener tantos. Otros países de interés son Polonia, que está cerca del 87%, y ojito a Bulgaria, que se encuentra en unos estados muy bajos, cerca del 20%, lo cual lo hace tenerlo un poco peor que los demás. Hungría también lo tiene por debajo del 24,5%, pero estos no sufren tanto porque, como bien sabemos, Orbán se sigue llevando muy bien con Putin. Finalmente hay una cuestión en la que Putin consigue forzar la mano a los europeos, y es que en este proceso, para poder operar el envío de gas, los alemanes tendrán que sustituir, supongo, y los polacos, fijaos que también, a las empresas actualmente sancionadas por Rusia, por otras distintas. Y esto obligará a renegociar los contratos, seguramente consiguiendo por parte de Rusia unas condiciones que le pueden ser más interesantes. Así que este es el punto en el que seguramente vamos a tener que poner el ojillo preparado y atento, porque es donde va a saltar la liebre. El barrio de Parktown en Johannesburgo ha acabado dando el nombre a un tipo de grillo que ha encontrado allí su vivienda para desesperación de los vecinos. Los Parktown Prawns son grandes, alcanzan entre 6 y 7 centímetros, y no solo hacen el típico ruido, sino que además muerden y transmiten numerosas enfermedades. Los vecinos suelen matarlas a raquetazos, pero por si fuera poco guardan un arma secreta, y es que expulsan un fluido fecal negro que deja una asquerosa pasta causando manchas en la tierra. Pero es que no es la única plaga a la que se enfrenta ahora mismo Sudáfrica. El carbón también deja un rastro de suciedad negra y, al igual que los grillos, es una realidad que tienen difícil para combatir en el país. A pesar de los problemas que causa, también trae muchas ventajas. Por ejemplo, los grillos acaban con las pestes, como los caracoles, y el carbón es una solución energética barata y al alcance de la mano de los sudafricanos. Un problema que no solamente sufren los sudafricanos, sino que afecta a todo el continente. Y esto es, de hecho, lo que quedaba claro en la conferencia de inversores a la que han acudido tanto presidentes, empresas mineras y, obviamente, inversores. Porque el mensaje general que se esconde detrás del eslogan Just Energy Transition, una transición energética justa, que fue muy repetido por todos los asistentes, simplemente quiere decir: saquemos más carbón de la tierra. Fijaos que este término quedó establecido por primera vez en un pacto entre Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y obviamente Sudáfrica, este pasado noviembre, y que destinaba 8.500 millones de dólares para ayudar a este país a dejar el carbón, que supone el 80% de su producción energética y supone la mayor fuente de exportaciones del país. Y es que mientras los políticos sudafricanos siguen en su campaña de reducir el uso del carbón, son las de rascar un poco la superficie para ver la enorme cantidad de trabajos que esta industria genera y el riesgo que supondría para que Sudáfrica se desprendiera precisamente de su producción. Una vez más, el realismo se impone a las consideraciones de otro tipo, como por ejemplo a los ideales ecologistas. El presidente Ramaphosa, por ejemplo, que en su tiempo de hecho fue líder de la Unión Minera, hablaba de cómo los recursos minerales del continente eran imprescindibles no solo para el desarrollo económico y social, sino para reducir los tan altos índices de pobreza de todo el continente.
Así que a pesar de las críticas que ya empiezan a surgir en el extranjero, el mensaje del presidente es claro, es decir, él pretende continuar en realidad con el consumo del carbón y por lo tanto los propósitos que tiene para alcanzar sus objetivos en cuanto a cambio climático va a ser difícil que los consiga. Lo cierto es que es muy fácil hablar desde la posición de los países desarrollados, porque no nos engañemos, todos los países del mundo aspiran a tener un nivel de desarrollo y de bienestar similar al de los países occidentales y utilizarán la energía más barata de la que dispongan para intentar conseguirlo. Este tipo de posición respecto a la energía que van a utilizar los países en vías de desarrollo y emergentes va a ser cada vez más común. El discurso de la transición a energías más limpias se va a enfrentar con la realidad de que estos países menos desarrollados no tienen alternativas viables para cambiar su modelo energético, al menos al corto plazo, menos aún cuando están en plena etapa de desarrollo. Con lo que el cambio climático no parece tener muchas posibilidades de ser revertido, sino todo lo contrario. Bien haríamos en empezar a preguntarnos cómo adaptarnos a este problema en vez de cómo combatirlo. Pero esto, claro, es solamente mi opinión. ¿Vosotros qué opináis al respecto? Hoy es el día que esperan todos para que Finlandia y Suecia hagan efectivo su deseo de unirse a la Alianza Atlántica. Los responsables de la OTAN se encuentran reunidos hoy en Berlín y es muy posible que el secretario de Estado Antony Blinken también participe de la reunión. Now, before the NATO membership, our military is taking care of our own defense. During the application process, our military takes care of the defense, and even after the NATO membership, it's the first hand our own military. Cuando salga este noticiario ya habrá hablado en la conferencia de prensa James Stoltenberg, así que esta noticia irá un poquito anticuada. Tanto como decir que Ucrania gana Eurovisión. Ayer era muy divertido ver cómo en el plató de La Sexta, ya sé que esto es, en fin, geopolítica del corazón, los más altos expertos en geopolítica del país hacían apuestas acerca del resultado del concurso musical. E incluso Pérez Triana nos contaba que escribió hace tiempo un artículo sobre la geopolítica de Eurovisión que habrá que buscar en internet. Habrá que, sí. La jugada, sin embargo, más interesante de todo esto ha sido la oposición de Turquía, que se basó principalmente en el argumento de que Suecia ha sido refugio para los terroristas kurdos, es decir, miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán perseguidos por la justicia turca y que efectivamente se encontraban bajo asilo en territorio sueco. Y no solamente los kurdos. Recordad que también encontraron asilo los seguidores del movimiento de Fethullah Gülen, el clérigo musulmán, creador de un movimiento cultural y político de muy amplio alcance, tenía casi 5 millones de seguidores por el mundo, que surgió al principio del nuevo milenio en Turquía. Mucho se ha hablado sobre la capacidad de penetración tanto en la administración pública como en política y el ejército de este movimiento, que el presidente Erdogan afirma que estuvo detrás del fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Desde entonces colea el intento de extradición de Gülen, primero desde Estados Unidos y después desde Egipto, si no recuerdo mal. En cualquier caso, esto no son más que excusas, en nuestra opinión, para forzar la negociación sobre otro tema mucho más interesante, que son los famosos aviones de combate que los Estados Unidos no vendieron a Turquía cuando ésta decidió comprar los famosos sistemas antimisiles rusos S-400. Recordaréis que bajo la administración de Donald Trump se vetó por parte del Congreso de los Estados Unidos la venta de los aviones de última generación F-35. Por el miedo que existía a que los operadores rusos de las baterías antimisiles rusas pudieran adquirir conocimiento estratégico fundamental sobre el comportamiento de estos aviones. Desde entonces se ha producido siempre un tira y afloja, digamos, entre Turquía y Estados Unidos para que estos últimos enviaran material de última generación, aunque no fueran los F-35. De hecho, las discusiones se han movido a los nuevos modelos F-16 y en la compra de paquetes de modernización para estos mismos, ya que la Fuerza Aérea Turca dispone de muchos. Turquía desea ahora mismo que los Estados Unidos le venda al menos 40 unidades de los F-16 Block 70 que tienen mejoras en cuanto a los radares y a los motores y que después le venda otros 80 paquetes de modernización para otros tantos F-16 de los 250 que Turquía tiene. Hace 3 días Biden pidió al Congreso, fijaos 3 días, que aprobara la venta de armamentos y equipos a Turquía, con lo cual parece difícil que los turcos vayan a vetar la entrada de Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica. De cualquier forma, tanto Finlandia como Suecia, en cierto modo, ya han tomado la decisión de incorporarse a la Alianza Atlántica, por lo menos en la zona anglosajona, debido a que su petición de garantías de ser defendidos en caso de que cualquier tipo de agresión surgiera durante el periodo de transición hasta que se unan a la alianza, ha sido respondida positivamente por Estados Unidos y por el Reino Unido. Recordad también que el Reino Unido firmaba un acuerdo con los países escandinavos y bálticos para formar lo que ahora se llama la Fuerza Expedicionaria Conjunta con el Reino Unido.
Los países firmantes se comprometen a proporcionar tanto infraestructura para el estacionamiento como operación de una fuerza expedicionaria británica en caso de necesidad. También el movimiento de Suecia para tomar posiciones en la isla de Gotland frente al Golfo de Finlandia es una declaración de intenciones. Sin duda, las tensiones militares en todo el Báltico van a crecer de forma muy importante en el futuro, ya que Rusia teme por la protección también de su famosa base naval en Arcángel, en la desembocadura del río Dvina, en el Mar Blanco, que ahora está mucho más cerca de la OTAN si se incorpora Finlandia a la alianza. ¡Ay, nuestros queridos Rajapaksa! Rajapaksa. Que lo que sea. Qué trepidante aventura la del gobierno cingalés este último mes. Como ya sabéis, dimitía el pasado lunes o martes, dependiendo de vuestra zona horaria, el primer ministro del gobierno, uno de los Rajapaksas, de hecho. De hecho, el que montó todo el asunto. Ciertamente, aunque su hermano sigue siendo reacio a ceder la presidencia, la oposición no ha creído que esta haya sido respuesta suficiente y se sumaba este pasado viernes de forma oficial a las protestas en contra del gobierno. Si soy sincero, cada semana crece un poco más mi interés sobre la pequeña isla a la que antes le dedicaba poco pensamiento. Esta semana, de hecho, las protestas se intensificaban y dejaban un escandaloso número de 300 heridos y 9 muertos en la ciudad de Colombo, lo que ha llevado a todo el gabinete de gobierno a dimitir progresivamente esta semana. Menos, por supuesto, nuestro querido Gotabaya, que sigue en la posición de presidente. El problema principal de esto, sin embargo, es que los Rajapaksa siguen teniendo el control de la Cámara de Gobierno. De los 225 diputados del Parlamento, 100 pertenecen al partido de los Rajapaksa y 58 solo a la oposición, quedando por aproximadamente un cuarto de la Cámara como parte de los partidos independientes, lo cual deja una moción para retirar al presidente o convocar unas elecciones anticipadas muy lejos de la realidad. Mientras esto ocurre, sigue a su vez la pelea entre India y China por ver si tienen mayor influencia sobre el pequeño país. Y se han realizado pequeñas alegaciones por parte de ambos acerca de la situación actual. Pero sí hemos visto, sin embargo, grandes ayudas para intentar aplacar la situación económica del país, así como intentos de comunicaciones por parte de ambos, tanto con la presidencia como con la oposición, para ganarse su favor en caso de que, bueno, cualquiera de los resultados vaya a ser el que se produzca. Sin embargo, la violencia que han alcanzado las protestas estas semanas sugieren un giro radical en la narrativa que estábamos viendo hasta este momento, sobre todo porque el discurso va ahora centrado completamente hacia el presidente, poniéndole como único responsable de la situación actual en Sri Lanka. Pobrecito Rajapaksa, nos vamos a quedar sin él en el noticiario. Le vamos a echar de menos, sí. Pero bueno, aquí acabamos el noticiario de fin de semana y os emplazamos a que nos volváis a conectar la semana que viene. Así que os pedimos lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, pues suscribíos al canal, activar las notificaciones, dadle al botón de like y nos vemos la semana que viene. Adiós.